es viernes. Es muy viernes, es muy ¿Es viernes y qué tenemos ahora? Ah, efemérides. Efemérides, ¿Están sí. preparadas para una A clase ver. de historia? Para los Sí, chicos de Formosa claro, que los sí. hacen pasar con 19 materias, por favor. Ay, Dios esto mío, es de facultad, esto es Dios de secundaria. Le vamos a contar las historias de Amalia. Mira, a mí se efemérides. Le vamos a contar. ¿Alguien se acuerda la farsa de Bayona? No. No. ¿No se acuerdan? ¿No les suena en el secundario? ver. ¿No, cámaras, no? La farsa No. de Bayona. La farsa No. de Bayona fue importantísima porque tuvo mucho que ver con nuestra revolución después. A pesar de que estábamos en una era de revoluciones, ya se había empezado la de los Estados Unidos, la de Norteamérica en 1776, después seguimos por la de Francia en 1789 y después bajamos obviamente a todas las revoluciones, si se quiere, latinoamericanas y a todo lo que era un movimiento romántico, si se quiere, en el siglo XIX. Pero Sí. la farsa de Bayona Sí. fue importantísima porque ya la farsa ya te está diciendo que es un acto político meramente engañoso, por supuesto. Y Bayona, ¿dónde está? ¿Dónde está? A la Francia. En Francia. Francia. Bayona está en Francia, en el Sí. límite, justito en el límite. ¿Por qué? Recordemos, nos vamos al año 1808. Sí. Entre el 5 y 6 de mayo ocurrió una serie de abdicaciones de los monarcas españoles, que fue lo que de alguna manera la torpeza del imperio colonialista español. Ustedes acuérdense que en ese momento Carlos V era el dueño del mundo, ¿no? Ahora estábamos con Carlos IV, en realidad era el dueño del mundo. Tenía, no solamente llegaba hasta el imperio, hasta Alemania, ¿no? Sino que además ya tenía a América. Entonces era el imperio donde nunca se ponía el sol. De la Claro. tierra conocida, por Claro. lo menos hasta ese momento. Bueno, la cosa es que la torpeza de estos monarcas, habiendo ya un espacio de revolución, acordemos que la revolución francesa fue en 1789. Napoleón empieza a expandir su imperio, y le lleva varios años, ¿no? Pero ¿qué era lo que quería hacer Francia? Francia quería aislar a Inglaterra, que era la que de alguna manera, se le paraba, le ponía los codos, no la dejaba, que viste cuando vas a bailar y te querían apretar y vos ponías los Claro, codos. que, Bueno, que avance. claro, la que se le paraba de manos, de alguna Sí. manera, y que no tenía acceso al continente, era Inglaterra, y era difícil invadir Inglaterra. Además, era una superpotencia marítima. Y Napoleón ya tenía muy cansado todo el ejército, a pesar de que ganaba por ser un gran estratega, sobre todo en la movilidad. Se movía más rápido que la mayoría de los otros ejércitos que se hubieran visto. Lo cierto es que para poder neutralizar a Inglaterra tenían que neutralizar a Portugal, porque tanto Portugal, que tiene salida al mar, como Inglaterra, era la entrada que los ingleses tenían hacia el continente. Ya venían mal los Borbón, ya venía mal la dinastía europea, por lo menos la española, con un montón de príncipes que venían medios ya, o de reyes que venían un poco torpes, con la sangre muy limpia, muy licuada. Esto significa que algunos hacían poca sinapsis, tenían 2 neuronas motoras, vamos a decir así, porque la sangre, pues ya eran hemofílicos, la sangre estaba muy licuada, entonces ya se casaban entre primos, hermanos, para no mezclar la cosa y para tener el poder absoluto. La cosa es que esa torpeza colonial hizo que se fomentara acá una idea de revolución más importante. ¿Qué pasa? Empiezan a haber una serie de abdicaciones, una serie de idas y vueltas, es decir, de renuncias al trono, entre España, Francia. ¿En qué acuerdan Napoleón con los monarcas españoles? Para que Napoleón pudiera pasar a Portugal, le dice a los españoles: che, necesito pasar por España, abrime las puertas. Pasó con un ejército de 25.000 tipos primero, en 1806, ponele. Después, sin ningún tipo de acuerdo, la idea era que se iban a repartir Portugal. Y eso es importante porque tenían una salida al mar más, ¿no? Los españoles. Después agarra y dice: bueno, mete otro ejército con 16.000 hombres más, que no habían tenido ahí, como no había un arreglo. Pero Napoleón lo metió de chanfle. Después, un poco de tiempo después, metió, se los estoy resumiendo, por supuesto, mete otra cantidad de hombres importantes. Y acá es donde se empieza a armar, porque la gente en España, y está el levantamiento del 2 de mayo también importante, no le empezó a gustar la presencia de tanto ejército napoleónico o francés en tierras españolas. Che, cuidado, ¿qué pasa con los monarcas? La cosa es que la farsa de Bayona se da entre un 5 y un 6 de mayo, cuando llevan desde un tiempo antes, al camino de San Lorenzo del Escorial, hacia Bayona, que era el camino, y totalmente aislados de Madrid y de donde estaba la corte, el camino hacia Francia. Entonces, ahí lo citan y hacen a el rey Fernando VII abdicar en favor de su padre, Carlos IV. Una locura, porque ya no era rey. Y así, de esta manera, hacen que abdique al mismo tiempo, en una farsa, diciéndole a todo el mundo que abdicaba, pero en realidad le quitaban el trono, en favor
de Napoleón Bonaparte, quien a su vez Napoleón se lo deja a su hermano José I, que va a ser José Bonaparte. ¿Qué pasó en la Argentina? Cuando French se entera, y otro montones, que en ese momento muchos lo trataron de piquetero a French, pero la verdad es que era un hombre que estaba en el tema de la revolución, dijeron, che, pará, no se está gobernando España, nos está gobernando Francia. Y esto alimentó los aires, si se quiere de alguna manera, o el espíritu independentista, nacionalista que ya venía alimentado, pero que en definitiva fue lo que aceleró la Revolución de Mayo y la independencia argentina. Pero esto fue todo gracias a la farsa de Bayona, cuando España de repente dejaba de tener posición colonial sobre nosotros y ya la tenía Francia. Después, bueno, se cayó el imperio. Sí. Cuando van a la corte de Portugal, cuando llegan a Portugal, los reyes ya se habían embarcado un año antes a Brasil. Es por esto que vos me preguntás quiénes son los reyes de Portugal. Ni Portugal ni España tienen monarquía. Porque ya se habían desandado en el camino. Ya habían llegado para acá. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Es así, así como mataron a los reyes franceses, que fueron la última dinastía, y como lo mismo que pasó con los zares de Rusia. No pasó lo mismo con España porque se pudieron proteger, pudieron mantener, y además tenían un imperio muy muy grande, y Napoleón termina cayendo y esto ayuda. Francia declara la república, España sigue siendo dinastía un tiempo más hasta que después, bueno, empieza su guerra civil y otro montón de eventos que están publicados. Ya, por después claro, exactamente, como cambia la sintieron en ese momento, ¿no? Que estaban colonizando, o sea, colonizados por otras etnias que no tenían nada que ver. Nada más y nada menos que por Napoleón, que no tenía nada que ver con la Argentina. Ya nosotros veníamos de rebotar a los ingleses, recuérdense, en 1806, con 1807 también las invasiones inglesas, y dijimos, che, pará, si nosotros pudimos sacar a los ingleses, que son la fuerza más importante en ese momento, ¿cómo no vamos a sacar a los españoles? ¿Cómo no vamos a sacar a los franceses? España debilitada. Y Francia, que después pierde todo. Y sí, lógicamente lo hicimos. Y eso ayudó a nuestra independencia. Lamentablemente. Me encanta, y hay que felicitar no sé si es el productor, el director, la música que pone, que acompaña. Precioso, el musicalizador. Al musicalizador, muchas gracias. Y aparte las fotografías, Amalia, que elegiste el pez, dicen. El pez. Gracias por esta musicalización, porque todo lo que vos contás, la historia, más la fotografía, más la música, que ayudar un montón, porque la verdad es que remontamos a esa época, y todo es tan gráfico, ¿no? Las fotografías que te muestra realmente cómo se vivió en ese momento. Es espectacular. Hay que documentalizar. Eso. Entonces, si no te apoya, tenés razón vos lo que decís. Si no hay un apoyo técnico importante. Por eso, gracias, chicos, gracias. Para que no sea aburrido.